Hola, en esta lección vamos a hablar de la administración de discos en general y la diferencia que hay entre los básicos y los dinámicos. Aquí tenéis la consola y bueno, pues veremos más adelante la consola no en la presentación sino en la máquina real. Los discos, lo primero que tenemos que hacer con los discos duros para que funcionen con el sistema es particionarlos. Se particiona un disco para asignarle una letra a un espacio de ese disco. Si no tenemos esa letra asignada, luego el sistema no sabe dónde tiene que instalarse. Después de particionarlo, lo que tenemos que hacer es formatearlo con un sistema de archivos que hoy día, debido a los tamaños de discos duros que tenemos en el mercado, que generalmente suelen ser ya de 1 tera, 1 tera y medio para arriba, el formato de archivos va a ser siempre NTFS. FAT16, FAT32 ya forma parte del pasado. Bien, una partición es un trozo de disco, un espacio de disco que es independiente del resto de las particiones. Es como si fueran discos duros independientes dentro de un mismo disco. En las particiones, ya digo que generalmente van a tener el formato NTFS, y en el caso del entorno de Windows, de Microsoft, se pueden crear hasta 4 particiones primarias o 3 primarias y una extendida con tantas unidades lógicas como letras tiene el alfabeto y siempre y cuando el espacio del disco lo permita. La primera partición que se crea, que es donde se instala el sistema operativo la primera vez, siempre es partición primaria y activa. Si luego después queremos crear otras particiones primarias, lo haremos desde el propio sistema o bien a través del comando diskpart. Si nosotros hacemos una nueva instalación en otra partición de otro sistema operativo, lo que se llama un inicio dual, por defecto en el proceso de instalación va a crear una partición extendida y una unidad lógica dentro de esa partición. ¿Qué diferencia hay entre una partición primaria y una partición extendida? Bueno, ya os comento que la primera partición que se crea para instalar el sistema operativo obligatoriamente tiene que ser primaria. Una vez creada la primera primaria, se puede crear la extendida. La extendida no recibe ninguna letra, sino las unidades lógicas que están dentro de esa partición extendida. Y una vez que existen las unidades lógicas, pues ya se pueden instalar también sistemas operativos en esas unidades lógicas. La diferencia principal estriba en que se pueden crear muchas más unidades lógicas que particiones primarias. Ya os he comentado que primarias puede haber máximo 3 si tenemos una extendida y sin embargo unidades lógicas tantas como letras tiene el alfabeto. Por lo demás, en cuanto al alojamiento de datos, van a funcionar exactamente igual las primarias que las extendidas. Hay dos tipos de discos, que son los discos básicos y los discos dinámicos. Los discos básicos son los que compramos en la tienda, son discos físicos, y los discos dinámicos son los que se crean basándose en los discos dinámicos, digamos que son discos lógicos, se hacen a través del sistema. Lo mismo que en los discos básicos tenemos particiones, pues el equivalente a las particiones en los discos dinámicos se llaman volúmenes simples. ¿Por qué podemos o debemos convertir un disco básico a uno dinámico? Pues por las opciones adicionales que nos dan en cuanto a tolerancia de fallos esos discos dinámicos. Nosotros, si hemos convertido un disco básico en dinámico, podemos crear volúmenes simples, distribuidos, seccionados, espejo o RAID 5. El espejo y el RAID 5 son tolerantes a fallos. Los otros no son tolerantes a fallos, pero tienen alguna ventaja que no tienen las particiones que hay dentro de los discos básicos. La novedad quizá más importante que aparece en la consola de la administración de discos en Windows 7 es que por primera vez en la historia de los sistemas operativos cliente de Microsoft ya se pueden contraer y expandir a través de la consola. Ya no es necesario utilizar el Partition Magic, el Paragon, el PQDI o el Acronis
para contraer o expandir esas particiones. Se puede hacer o bien a través de consola o bien a través del comando dispart. Voy a abrir la consola del administrador de discos. Vamos a inicio, botón derecho del ratón en equipo, administrar, y aquí tenemos la administración de discos. Como podéis ver, en la parte de arriba nos aparece la palabra volumen. Siempre se le llama volumen, ya no se habla prácticamente nunca de particiones, incluso aunque estén en discos básicos. Ahí lo veis, básicos, son 2 discos básicos lo que tenemos, de 300 gigas cada uno. Bien, aquí tenemos un volumen simple reservado para sistema de 100 megas. Este primer volumen de 100 megas lo suele crear el administrador de discos cuando nosotros en algún momento hemos decidido utilizar BitLocker para el cifrado del disco duro y el cifrado de sistema. BitLocker ya hablamos en otro de los cursos previos. Por lo tanto, esa no la vamos a utilizar, ya digo, se va a utilizar simplemente para la gestión del cifrado del disco. Y luego tenemos una partición que la llamo Win7, que con la letra C, que es donde tengo instalado Windows 7, y otra partición, otro trozo de disco duro, donde tengo instalado el sistema Windows 2008 R2. Aquí veis que pone volumen simple, tipo de disco básico, sistema de archivos NTFS, el estado correcto. Aquí tenemos archivo partición primaria, y este es el de arranque, archivo de paginación volcado partición primaria. La capacidad de los discos, el espacio disponible, el tanto por ciento disponible, si es tolerante a errores, ya veis que ninguno es tolerante a errores, y si tiene sobrecarga. Esta es otra manera de presentarlo, y tenemos aquí que nos dice que son discos básicos. Aquí tenemos 2 trozos, 2 particiones, la de 100 y la de 300 gigas, y otra de otros 300 gigas. En este caso veis que son particiones primarias. Aquí en la parte de abajo de la consola veis que aparece un cuadrito negro que nos dice que si la línea está en negro es espacio sin asignar, si está en azul oscuro es una partición primaria. Para poder practicar con todo tipo de particiones, lo primero que voy a hacer va a ser contraer esta partición en la que estamos trabajando. Como ya lo podemos hacer en entorno gráfico por primera vez, veis que aquí me aparece reducir volumen. Extender volumen no me aparece porque es que tengo ya todo el espacio ocupado, por lo tanto voy a reducir volumen. Ahí veis que está consultando el espacio disponible para la reducción. Y aquí ya me aparece el tamaño total antes de la reducción, tamaño disponible para la reducción, tamaño de espacio que desea reducir y el tamaño después de la reducción. Bueno, pues vamos a decirle que deseo reducir 2000 megas. Vamos a decir reducir. Y como veis ya me ha dejado aquí un espacio que está sin asignar. Me ha puesto la barra en negro y en este momento todo este espacio está sin usar. ¿Qué podemos hacer con este espacio? Pues vamos a empezar a ver los límites de la creación de particiones. Le vamos a dar aquí botón derecho ratón, nuevo volumen simple. Repito, ya se llaman todos volúmenes simples en lugar de particiones. Le damos nuevo volumen simple. Tenemos el asistente y vamos a coger 500 para que tarde poco. Le voy a asignar la letra F, vamos a dar a siguiente. Aquí si quisiéramos poner una etiqueta de volumen se la pondríamos y dar formato rápido. La etiqueta vamos a poner partición 3. Ponerle algo. Vamos a dar a siguiente, finalizar. Ya tenemos ahí otros 500 megas. Vamos a crear otro nuevo volumen simple con otros 500. Aquí lo vamos a dejar todo por defecto, finalizar, y quiero que observéis lo que me ha hecho. Puesto que ya era la 4ª partición que teníamos, lo que me ha hecho ha sido crearme una partición extendida, que es esta de color verde oscuro, lo tenéis ahí abajo los colores, partición extendida, con 500 megas en una unidad lógica. Ahí veis, unidad lógica,
y el espacio libre donde podemos crear otras nuevas unidades lógicas. Aquí tenemos el máximo, tenemos 1, 2, 3 particiones primarias y una extendida con las unidades lógicas correspondientes. En este espacio, que ahora el que está sin asignar, puesto que pertenece a una extendida, en lugar de ponérmelo de color negro, me lo pone de color verde, de este color verde. Bien, yo desde aquí, lo mismo que creo una partición, puedo crear otra vez un nuevo volumen simple, le vamos a dar a siguiente. Aquí vamos a crear otro de otros 500, siguiente, la letra H, siguiente y finalizar. Bien, veis que el color azul de las unidades lógicas, estas dos son unidades lógicas porque están dentro de la partición extendida, veis que el color azul es diferente al color azul de las particiones primarias. Si yo quiero crear particiones primarias, lo tengo que hacer una vez instalado el sistema operativo tal y como lo he hecho yo aquí, es decir, viniendo a la administración de discos, botón derecho del ratón, nuevo volumen simple y le decimos que es primario. Estas particiones desde el principio se crean durante el proceso de instalación del sistema operativo. Ya lo tenéis también en la videolección de la instalación de Windows 7 y ahí es donde se crean las particiones. Si yo quiero tener varios sistemas operativos, como yo tengo aquí en estos dos discos, en cada uno de ellos un sistema operativo diferente, tendría que y lo pongo directamente desde el DVD. Y si solo tuviéramos un disco duro, no dos, como tengo yo aquí en este caso, si solamente tuviéramos un disco duro, lo que me haría es exactamente lo que me ha hecho ahora. Me crearía una partición extendida con una unidad lógica donde me instalaría el segundo sistema operativo. Lo mismo que se crean las particiones o los volúmenes simples, se eliminan. Yo le puedo dar botón derecho al ratón y aquí me dice eliminar volumen, le digo que sí. Aquí le digo otra vez eliminar volumen, que es una unidad lógica, le digo que también. Y aquí botón derecho del ratón, eliminar partición. Le decimos que sí. Y me vuelve a dejar el espacio sin asignar tal y como lo tenía antes. Veis que es un proceso muy sencillo y el único riesgo que tiene el eliminar particiones o volúmenes simples es que podáis eliminar datos que tengáis dentro de esa partición. Así que tenéis que ser cuidadosos antes de eliminar una partición. Haced una copia de seguridad y luego ya la elimináis. Anteriormente hemos visto cómo se reducía un volumen, pero también podemos extender un volumen, una partición. Para ello lo único que necesitamos es espacio sin asignar a la derecha de la partición o del volumen simple que queremos extender. No a la izquierda, sino a la derecha. Entonces en este caso, como sí que tenemos espacio sin asignar, a esta partición le podemos dar botón derecho al ratón y veis que ahora sí que me aparece extender volumen. Pues le vamos a decir extender volumen, le vamos a dar a siguiente y vamos a seleccionar de los 1500 que tiene, vamos a extender 500. Le damos a siguiente, finalizar y veis que donde antes había 500 ahora ya hay 1000. Muy sencillo. Quiero que observéis que en el caso de que yo quiera crear en el espacio sin asignar algún otro tipo de volumen que no sea el simple, que no me da esa opción. Veis que pone un nuevo volumen simple, pero el distribuido, el seccionado, el reflejado mirror y el RAID 5 no me los está marcando como operativos. ¿Por qué? Pues porque solamente tenemos discos básicos. Para que estén operativos tendríamos que tener los discos dinámicos. Para convertir un disco básico en un disco dinámico es simplemente darle en esta zona botón derecho del ratón y veis que pone convertir en disco dinámico. Quiero que veáis también una opción que es convertir en disco GPT. Los discos GPT son las siglas de Git Partition Table. Son unos discos duros que ya existen en el mercado con un tamaño bastante más grande que los discos básicos normales. La tecnología está avanzando mucho. Lo mismo que la BIOS está siendo sustituida por otro componente que se llama EFI o UEFI. También los discos duros de toda la vida, los que se llamaban los LBA, ahora ya son GPT porque nos dan más tamaño de disco y además arquitecturas de tolerancia a fallos también más potentes.
En esta otra máquina yo acabo de agregar dos discos duros de 16 GB cada uno y veis que me aparecen aquí una flechita roja y me dice desconocido. Eso quiere decir que están sin inicializar. Para que los pueda detectar correctamente el sistema le tenemos que dar botón derecho del ratón, inicializar disco. Me selecciona los dos que están ya detectados. SMBR, registro de arranque maestro, no es GPT, le damos a aceptar y ya los tenemos configurados como básico y están operativos. Lo siguiente que voy a hacer va a ser convertir estos discos en dinámicos. Así pues le doy botón derecho del ratón, convertir en disco dinámico. Le voy a decir que convierta también el disco 1. Le vamos a dar a aceptar. Cambiará el color y tardará algún tiempo. Ya me los ha convertido en dinámico. Tenemos pues 3 discos y de esos 3 discos hay uno que es básico, que es el disco 0, que es donde está el sistema, la C, y otros 2 discos dinámicos y dinámico. Bien, ahora si le doy botón derecho del ratón veréis que sí que me aparecen operativos el volumen distribuido, el seccionado y el reflejado. Para crear alguna de estas 3 arquitecturas necesitamos mínimo 2 discos, máximo 32. Estamos hablando de discos dinámicos, por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre un volumen distribuido y un seccionado? El nuevo volumen distribuido va a crear 2 particiones en 2 espacios diferentes de 2 discos duros diferentes, pero les va a asignar la misma letra. Vamos allá, nuevo volumen distribuido, le vamos a dar a siguiente. Aquí tenemos que seleccionar los 2 discos, solamente tenemos uno, así que vamos a pasar también, vamos a agregar el otro. Y le voy a decir que me dé de las 16 GB para que tarde poco 500. Del disco 1 le damos a siguiente y del disco 2 pues le vamos a decir 800. Ahí tenemos disco 1 500, disco 2 800, total 1300. Le damos a siguiente, le va a asignar la letra E. Le damos a siguiente y en el nuevo volumen pues le vamos a llamar volumen distribuido y que dé el formato rápido. Finalizar. Un volumen distribuido lo que hace es que empieza a escribir en el primer disco y una vez que acabe de escribir en el primer disco empieza a escribir en el segundo disco. Veis que aquí tenemos 2 discos duros diferentes, 2 volúmenes en discos duros diferentes, pero con la misma letra E. ¿Esto es práctico, los volúmenes distribuidos? Generalmente no, no dan mayor velocidad de lectura y bueno, pues en algunas ocasiones es interesante cuando queremos, nos hemos quedado sin espacio en uno de los discos y queremos agregar más espacio agregando un disco entero, no un trozo, sino un disco duro adicional. Pero generalmente se utilizan muy poco. Os recuerdo que este no es tolerante a fallos, quiere decir que si este disco duro por algún motivo falla, no accederíamos ni a esta partición ni a esta otra. Eso es lo que quiere decir que no son tolerantes a fallos. Ahora vamos a crear otro tipo de volumen simple, en este caso sería el seccionado. Vamos a dar a siguiente. Vamos a agregar el disco 2, agregar. Y ahora comprobaréis que ahora si yo pongo 500 en uno, automáticamente me pone 500 en el otro. El motivo de que esto ocurra así es porque en los volúmenes seccionados lo que hace el sistema es generar secciones, por eso se llama seccionado, secciones de 64K en cada disco. Le vamos a dar a siguiente, le va a asignar la letra F, le vamos a llamar volumen seccionado, le vamos a dar a siguiente y finalizar. Va a coger los 500 de un disco y los 500 de otro disco y ya lo tenemos correctamente formateado y conviviendo con los distribuidos. Los volúmenes seccionados tienen una pequeña ventaja con respecto a los volúmenes simples normales y a los distribuidos, y es que al leer y escribir en bloques de 64K va a escribir más rápido porque utiliza más cabezales de diferentes discos y va a leer también más rápido
Por lo tanto, este sí que aporta cierta ventaja, pero tampoco es tolerante a fallos. Quiere decir, igual que si este disco falla, nos quedaríamos en la información que tenemos en este disco y también la que tenemos en este otro. Eso quiere decir que no son tolerantes a fallos. Por último, vamos a crear un volumen reflejado. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a agregar el disco duro 2, igual que anteriormente necesitamos mínimo 2 discos duros, máximo 32. Le vamos a dar a agregar y aquí veréis que ocurre lo mismo. Si yo asigno 500, veis que en el otro también me está asignando 500. Así que le damos a siguiente, siguiente. Aquí en la etiqueta le vamos a llamar volumen reflejado, dar formato rápido y finalizar. Aquí empezará ya a crear las particiones y aquí tenemos el volumen reflejado. El volumen reflejado lo que hace es copia los datos en este espacio de disco duro, en este caso del disco 1, y genera una copia en el disco 2. Por lo tanto, si yo tengo 500 megas en un disco o 500 gigas, me da igual, en un disco, en el disco 1 y otros 500 en el disco 2, la cantidad máxima de almacenamiento son 500 gigas, porque este es un reflejo, es una copia de este. Pero este sí que es tolerante a fallos. En el caso de que este disco se estropeara, siempre podríamos contar con la información de esta otra copia y viceversa. Si esta se estropeara en este disco duro, podríamos acceder a la que tenemos en esa otra. Si esto ocurriera, lo único que tendríamos que hacer es darle botón derecho de ratón en uno de los volúmenes y aquí veis que pone romper volumen reflejado. Le decimos que sí, ya no será tolerante a fallos, ya me avisa. Y ahora ya solamente tenemos una sola unidad que es la válida. Aquí tenemos G y aquí sin embargo veis que y aquí tenemos H, ya no tienen la misma letra, son diferentes. Bueno, pues entonces imaginaos que en lugar de ser una partición fuera un disco, lo que haríamos es romper el espejo, quitaríamos este disco físicamente, lo quitaríamos del ordenador, pondríamos otro disco y entonces volveríamos a dar aquí botón derecho ratón y le daríamos agregar reflejo. El disco 1, le daríamos agregar reflejo y aquí nos crea otro volumen como reflejo de este otro. Ya tenemos otra vez la tolerancia a fallos lista para mantener la seguridad de nuestros datos. Como podéis ver, aquí están conviviendo todo tipo de discos. Tenemos un disco básico, dos dinámicos, con diferentes tipos de volúmenes conviviendo unos con otros. Tened en cuenta que esto lo estamos haciendo por software, no por hardware. Esto en la vida real y en especial en los servidores con sistemas operativos de servidor, Windows 2003 o Windows 2008, no se hace de esta manera. Se hace en la arquitectura, se hace por hardware y no se seleccionan espacios de discos, sino discos duros enteros. Es decir, se seleccionan dos discos y se crea un espejo, un mirror, o se seleccionan dos y se crean un seccionado. Discos duros enteros, no volúmenes dentro de discos. Pero bueno, para el ejemplo yo creo que os puede valer. Además, en los servidores, pues generalmente los discos no van a ser de ATA, sino que van a ser SCSI o de canal de fibra. Y entonces esa arquitectura de tolerancia a fallos lo harán a través de una controladora SCSI que será la encargada de seleccionar o bien trozos de disco o bien discos duros enteros para crear esta arquitectura tolerante a fallos. Si le doy en este espacio sin asignar otra vez botón derecho del ratón nuevo volumen, veis que el nuevo volumen RAID 5 no aparece operativo y es porque para el RAID 5 necesitamos mínimo 3 discos duros, no 2, 3 discos duros, máximo 32. En este caso este otro es básico y de momento no lo quiero convertir a dinámico, pero el proceso sería exactamente lo mismo. El RAID 5 se le llama también volumen seccionado con paridad.
tiene la misma tecnología que el seccionado normal, es decir, en bloques de 64K, con lo cual la velocidad de lectura y escritura es muy rápida, y se llama volumen seccionado con paridad. Lo que hace es que cada cierto número de secciones genera un bloque de paridad, y estos bloques de paridad lo que hacen es que convierten en tolerante a fallos esa arquitectura. En el caso de que uno de los discos del grupo RAID 5 se perdiera, se estropeara, la información estaría disponible en los demás discos. Bien, en esta máquina podemos observar que tenemos un disco básico y 3 dinámicos. Entonces, para ver la configuración del RAID 5 le vamos a dar botón derecho del ratón. Vamos a crear un nuevo volumen. Siguiente, y en este caso, como ya detecta que hay hasta 3 discos, pues ya nos da la opción del RAID 5. Vamos a dar RAID 5. Siguiente, vamos a agregar el disco 2 y el disco 3. Vamos a seleccionar un tamaño, por ejemplo, de 100 megas para que tarde poco. Siguiente, y le vamos a asignar a letra H, por ejemplo. Y en el nuevo volumen lo vamos a dejar como está y que realice un formato rápido. Nos da un resumen. Aquí está ya acabado el formateo y ya nos da la letra H para estas tres particiones o volúmenes simples diferentes de 3 discos duros dinámicos diferentes también. Esto también es tolerante a fallos. Ya os he comentado antes que se llama seccionado con paridad, por lo tanto, en el caso de que uno de estos 3 discos, cualquiera de ellos, dejara de funcionar, los otros 2 discos tienen suficiente información para recuperar esa información que se haya podido perder junto con el disco. En este caso, si tenemos 100 megas como si fueran 100 gigas, el tamaño total de almacenamiento sería la suma de todos ellos menos el espacio de uno de ellos. Quiere decirse que si tenemos 100, 100 y 100 serían 300 menos 100 uno de ellos, por lo tanto el espacio máximo de almacenamiento serían 200 gigas. El RAID 5 es la arquitectura de discos recomendado para datos por su velocidad de lectura y escritura. Son varios discos con varios cabezales leyendo, y el volumen mirror o el espejo o el reflejado es el recomendado para sistemas operativos, con lo cual tenemos tolerancia a fallos tanto en sistemas como en datos. Bien, solo añadir que el hecho de cambiar un disco básico a un disco dinámico no significa una pérdida de datos. Se mantienen exactamente igual, no pierden los permisos NTFS. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis en un mismo disco duro, en diferentes particiones, varios sistemas operativos, solamente vais a poder acceder al sistema operativo desde el que convertís a dinámico. El otro sistema operativo dejará de estar accesible. Y con esto acabo la lección de hoy. Un saludo y hasta la próxima.